Corporación Andina Televisión, Televisión Comunitaria, Canal 2, presenta El personaje de la semana. Hola amables televidentes, bienvenidos a este especial que hemos querido realizar con uno de los líderes más grandes, para mi concepto, que ha tenido el municipio de Chachagüí. Es un gran personaje que a todos nos ha colaborado, no tanto en la parte personal, en lo económico tampoco, sino en lo más que todo en lo espiritual, donde hemos crecido con nuestro padre, el padre Ignacio Urbano. Padre, muy buenas, bienvenido a este programa que la empresa Andina Televisión ha querido realizar para usted. Yo le agradezco en el alma. Padre, ¿dónde nació el padre Ignacio Urbano? Yo nací en Nariño, municipio de Nariño. Tuve la suerte, el Señor me dejó nacer allá. Y mis padres fueron Medardo Urbano Onofre, mi madre Filomena España Apraez. En la casa fuimos 10 hermanos. A mí me tocó ser el último. ¿Alguno de sus hermanos tuvo la misma vocación suya de ser padre? No, por eso digo el último. En mi tiempo se escogía de los 10 uno. A mí me tocó, como era el último, el Señor me llamó y me ordené sacerdote. ¿Cuándo nació esa vocación por ser sacerdote? Yo me acuerdo, yo creo que fue 1 de febrero del 1919. ¿Y qué le llamó, qué le motivó ese llamado de Dios? Yo recuerdo, dormía en mi casa con los 2 últimos hermanos, Medardo y Antonio, y teníamos en la pared un cuadro de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro. Y una noche soñé que la Santísima Virgen me llamaba, me decía así con señas. Entonces yo me quedé mirándola en el sueño y he visto esto, digo, 2, 1 de los 3 para abajo. Ya sabe lo que significaba. Entonces yo dije, yo si no me voy para abajo. Y al otro día fui a la casa parroquial y le dije al párroco, yo quiero ser acólito. Me dijo, venga. Era el padre Manuel Antonio Ormaza, un gran sacerdote. A él le debo también mi vocación. Eso fue porque me determiné ¿A ser sacerdote? Sí, dije, el Señor me debe dar la vocación religiosa. Y en otra ocasión, cuando ya llegó el señor obispo a visitar a Nariño, el padre Ormaza nos presentó a 3. Y nos preguntó algo. Él, como tenía el periódico así, yo no recuerdo, era el derecho en ese tiempo, o era el tiempo. Entonces nos leyó un parrafito y le preguntó al otro, dijeron algo. Yo regresé a ver el periódico, me puse a leer. Yo como estaba atrasito, leí, dijo, este está bueno. Y me mandaron al seminario de esa manera. ¿En qué fecha más o menos, padre, usted entró al seminario? Yo tenía unos 13 años de haber hecho la escuela, pero allá nos tocaba muy duro, porque eran 5 o 6 años de primaria. Otro, digamos, en el seminario menor. Sí. Luego pasamos al seminario mayor, tocaba 4 años de teología, 3 años de filosofía. Pero como en el tiempo que yo terminé en Pasto no había obispo,
Yo recuerdo estaba Monseñor Juan Bautista Rosero y Castañeda, era el vicario general, y era el que mandaba. Terminé mis estudios, entonces me ordenaron que tenía que ir a Popayán. Allá estaba Monseñor Diego María Gómez ya ordenado, que fue nuestro obispo, ¿no? Okay. Y me fui allá para que me ordenen. Ya. Y ya estaba el aeropuerto, había unos aviones pequeños, fui, me ordené, estaba solo y regresé. Acá ya. ¿No lo acompañó su familia No, a los ordenamientos? no. Tanto es así que yo no hace mucho tiempo, salí a Pasto a la ordenación de unos sacerdotes. Pero por lo menos había 50 fotógrafos y otros tantos. Yo recuerdo, yo voy a buscar una fotografía de mi ordenación. No me acuerdo, no encontré. Pero sí me ordenaron, ¿no? Y eso fue lo más importante, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la primera parroquia que usted tuvo el gusto de ingresar? Yo regresé después y me tocó ir a celebrar la primera misa a Nariño. A su pueblo natal. Tierra, sí. Yo quiero mucho a Nariño porque allí nacimos nosotros, allí están enterrados mis padres, mi papá, mi mamá, algunos de mis hermanos, y lo quiero mucho. Entonces, allá fui a celebrar la primera misa. Hicieron un desfile excelente. En Genoy salió mucha gente. Y yo les tengo cariño a los habitantes de Genoy porque ellos me recibieron con mucho amor allí. Y luego, para entrar a Nariño ya me tocó montar en un carro, era un camión y habían arreglado una parte alta, ¿no? Me subí y yo estaba como en otro mundo allá. Bueno, cuando entré a Nariño hubo una gran recepción. ¿Cuánto tiempo tuvo la fortuna de estar en Nariño, padre? Estar en Nariño... ¿Como párroco? No estuve en Nariño como párroco. Mi primera parroquia fue El Peñol. El Peñol. El Peñol... ¿Cuánto tiempo estuvo en El Peñol, padre? En El Peñol estuve un año completo, porque cuando yo fui había allí una enfermedad terrible, la bartolenosis era, ¿no? Hubo un derrumbe del Guaitara, se formó un lago y ahí se creó un insecto, que era el que vacunaba a todas esas gentes. Yo iba todos los días a confesar y había uno aquí, otro ahí, otro estaba muerto ya, porque el que no se lo curaba. Adiós. Y así hubo mucha gente que murió. Y a mí también al final del año me dio la bartolenosis. Me sacaron al hospital, allá me curaron. Entonces ya me cambiaron, estuve un año. Enseguida yo le pregunté al señor obispo, ¿qué voy a hacer? Entonces me nombraron de capellán del ejército en Pasto. Estuve unos cuantos meses, pero yo no me acostumbraba, porque yo había estudiado y me había preparado para atender gente y estar en una parroquia. Fui allá y me mandaron a Iles. Allá estuve 8 años. ¿En Iles? En Iles. En Iles. Ustedes deben conocer algunos de ustedes. Usted tal vez no sí, conoce. Señor. Yo también conozco. Sí. Allá está la Santísima Virgen del Rosario de Iles. Sí, cuando yo estaba allá, estaba Monseñor Arévalo en San Juan. Y un día le pedimos permiso al señor obispo que nos deje ir a Bogotá. Nos fuimos a Bogotá. ¿Sabe lo que hicimos allá? Fuimos a toros. Estaban los Dominguín, me acuerdo. Y luego hubo un partido de fútbol. Y estaba allí jugando Di Stéfano, que para mí es el mejor jugador del mundo. Sí. Y cuando pasábamos, llegamos aquí.
Y este era un pueblito pequeño, había unas poquitas casas de teja y era una polvareda tremenda en esa plaza. Y el polvo entraba a la capillita antigua. Usted sí conoce más o menos la capilla antigua y le mostré tal vez la fotografía una vez. Entonces, bueno, pero ¿eso fue en qué año, padre? ¿En qué año llegó usted a eso Chachagüí? más o menos fue en el 47, no, en el 48. Que llega usted a Chachagüí. Sí, y yo miré esto y dije, lo que es a Chachagüí, que Dios me libre. Y llegué a Iles y a los 15 días un telegrama del señor obispo, Para ya hubo Chachagüí. obispo. Trasládese en 15 días Chachagüí. En ese tiempo El que no quiere caldo le dan 2 tazas. Dice. en ese tiempo nos tocaba comprar todo, camas, silletas, todo en camiones. Y entonces me vine aquí, a Chachagüí. Recordemos un poquito, padre, cómo fue esa llegada a Chachagüí, cómo fue recibido. Bueno, yo me vine de allá en 2 buses que me vinieron a dejar los isleños. Sí, señor. Llegamos aquí como a las 10:30 de la mañana. Pero no había quien abra la puerta, estaba cerrada la casa cural y estaba cerrada La capilla. la iglesia. Carambas, esperamos tranquilamente. A las 4 aparecieron 4 señoras, que me las recuerdo, y ellas ya abrieron la iglesia y abrieron la casa cural. Esa hora ya entramos. ¿Cómo encontró usted la capilla? La capilla pues era no estaba bien arregladita, ¿no? Eran tapias. Sí, nosotros ya llegamos allí y esperamos, y ya llegó la gente por a las 7 de la noche, los señores de aquí y las personas de aquí de Chachagüí a saludar al nuevo cura párroco. Y me hicieron las recepciones ahora, hubo discursos, hubo música, hubo cantos, poesías, bueno, y así ya me quedé en Chachagüí. Bueno, dice que ya existía la capilla en Chachagüí, ya hubo recibimiento. ¿Qué siguió después de eso, padre? Un día llegó el señor obispo, Diego, a ver, ¿cuál fue? Emilio Botero González. Llegó aquí y quedó viendo la iglesia y dijo, esa iglesia no está buena, me dijo, padre. Tiene que hacer una capilla. Comenzamos. ¿En qué año se comenzó eso, padre, más o menos? Me parece que fue como en el 59 más o menos, porque yo estuve como 8 años en Iles, como en el 59. Y estuvo ayudándolos toda la gente buena, la gente era muy buena. Unidos, había paz, había tranquilidad. Algo que se ha perdido ahorita, ¿no? Sí, actual se ha perdido todo. Yo recuerdo, comenzamos la capilla con 2.200 pesos que había. Comenzamos la capilla. Con 200 pesitos empezó Sí. la capilla. 2.200 pesos. 2.200. Comenzamos la capilla. ¿Donados por alguien? Yo o? conseguí los planes con don Nelson Álvarez, un señor que tuvo, de los primeros que tuvo una casa aquí en Chachagüí, excelente persona, y estaba de alcalde. Él me hizo conseguir los planos con un arquitecto. ¿Estaba de alcalde dónde? En Pasto. En Pasto, sí. Pasto. Ok. Y entonces se hizo la iglesia. Todos traían un peso en ese tiempo, 50 centavos, 5 centavos. Bueno, pero se hizo la casa. ¿Cuál fue Dios. el arquitecto que le colaboró usted en el diseño de la capilla? Era un poco raro, Ajá. pero yo tenía un amigo, Alberto Bando, que fue un gran constructor. Y con él fuimos arreglando, le colocamos tal cosa, le hacemos esto, le colocamos este arco aquí. Bueno, hacemos el frontis así, de esa manera.
Pero cuando estábamos haciendo los cimientos, la gente quería ya hacer fiesta, porque eran muy fiesteros, muy parranderos, a todos les encantaba. La primera piedra, padre, tenemos que hacer la fiesta, siquiera un día. Cuando estaban abriendo los cimientos, yo vi una piedra planchita, la tomé y le di, y la eché allí. Ya le digo, ya está la primera piedra. Bravos se pusieron, pero siguieron trabajando. Y para pasarnos de la iglesia vieja a la nueva, querían 3 días de fiesta. Y a mí no me gustaba que beba. 3 días de parranda. Entonces, cuando ellos estaban en un 5 de enero, me acuerdo, yo fui donde el Señor, lo tomé de la iglesia vieja, del sagrario, y lo saqué. Y lo llevé a la iglesia nueva, solo. Levanté al Señor, bendije la iglesia. Señor, bendice esta iglesia para que no haya fiestas ni parrandas. Lo coloqué en el sagrario y la gente el domingo, como vivían todavía el 6 de enero, el lunes unos que entraron, no se acordaron ya más de las tales fiestas, ¿no? Así se bendijo la casa de Dios. Bueno, pero luego de eso, de esa obra tan importante que usted hace, como es la iglesia, hubo una partida de Chachagüí. Usted sale de Chachagüí para otra capilla. Sí, a mí me tocó ir de aquí a San Bernardo. ¿Y cuánto tiempo le tocó estar en San Bernardo? En San Bernardo estuve como 5 años. Bueno, en esa primera vez se hace la capilla. ¿Qué más se hizo en esa primera vez? No, aquí se procuró todo lo que necesitaba, ayudar en el puesto de salud, ¿no? Que era muy importante. Sí. En hacer las escuelas bien, pero en ese tiempo aquí todo era a flor de mingas. Que se derrumbó la carretera, el párroco también estaba adelante, trabajando y ayudando. Ese liderazgo innato que usted tenía. Las mingas, todos teníamos que ir a trabajar, ¿no? A mí lo que más pena me daba aquí es la cuestión de la borrachera. Y lo que más pena me da es hoy ver a Chachagüí, que no es como antaño, cuando amaban entrañablemente a Jesús sacramentado, amaban a la Santísima Virgen María. Eso sí me hace sufrir ahora. Pero como le digo, cuando la gente vine, era una gente muy buena. A pesar de su pobreza eran muy generosos. ¿Qué cree, padre, usted? Y entonces, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, padre. ¿Qué cree usted que nos ha afectado? Pues aunque sabemos que los medios de comunicación, con esos programas que hay ahorita tan fuertes a veces, la televisión ha influido mucho a que se pierda esa vocación, me parece a mí, es mi opinión. ¿O qué opinión le refiere usted para que haya perdido tanta vocación y esa creencia en nuestro Señor? Que me parece la televisión, pues hay muchos programas que no se pueden ver. Y hay muchos programas que están haciendo un mal terrible en la niñez y en la juventud. Es que hay, son cosas que llevan al sexo, otras que llevan al robo, otras que llevan a la burla, como hay. Aquí hay muchas personas, todavía un grupo de personas que se burlan del papá, que se burlan de la mamá, que le están acortando la vida al papá, a la mamá. Eso es grave, es gravísimo. ¿Quiénes mandan aquí? En algunos hogares, no en todos los hogares. En algunos hogares mandan los hijos. Ellos son los que mandan. Sí, señor. Y el papá y la mamá van llenándose de canas, de sufrimientos, y se nos van muy pronto. Casualmente, padre, sí. Esta mañana nosotros mirábamos los noticieros y cada día se ven cosas más atroces. El padre maltratando a golpes a un niño de tan solo 7 meses, una niña violada por otras personas de 7 años y después muerta y enterrada, otro cogió a puñaladas al hermano, otro mató a la mamá,
cada día se van perdiendo los principios en nuestro país. Eso sí da un guayabo tremendo. Y eso es lo que no sé. En mi tiempo hubo hogares excelentes. Todavía, gracias a Dios, hay hogares buenos. ¿Y qué es lo que queremos los párrocos? Los que fuimos, los que están. Que otra vez vuelvan al camino de Dios. Que haya paz, que haya felicidad. Que las señoritas, que los jóvenes siempre en el bien en la sociedad, no el mal, no los escándalos, porque hay hogares buenos como antaño, como en mi tiempo, cuando se honraba a la madre. Yo salía por las tardes y había una música especialísima, divina. ¿Cuál era? El Santo Rosario, que se oía en todos los hogares. Ojalá volviera otra vez Chachagüí a vivir de la Virgen María y a vivir de Jesús sacramentado, de la Santa Misa, y no de las sectas, como tristemente está viviendo en la actualidad. Padre, devolvámonos un poquito, Padre. Regresemos. Cuanto quiera regresar, Señor. Bueno, Padre, regresemos a la capilla. ¿Por qué el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Fátima? Nuestra Señora del Rosario de Fátima fue un obispo que vino un día cuando estaba de párroco, ¿quién? El padre Ágreda. Y le dijo, la parroquia de hoy en adelante, Emilio Botero González fue el obispo, se va a llamar Parroquia de Fátima y no de Virgen del Rosario. Y si usted alguna vez entra por la sacristía, hay una imagen preciosa de madera, que era la patrona, y un niño precioso de madera, que era la patrona de Chachagüí. Y Padre, vamos más para atrás, regresémonos más todavía. Muy bien. Hablemos de los Quillacingas, de ese asentamiento de los Pastos aquí en este municipio, que me imagino que en ese entonces era corregimiento. Los Quillacingas. Y me decían que había aquí que hubo una estatua grande de piedra, ¿sí?, que se llamaba el Dios Maspapuy. Dios Maspapuy. El muy Maspapuy. ¿Qué quería decir? Ya era, no sé, yo creo que debía ser protector de Chachagüí, ¿no? Uh-huh. Y cuando no llovía, lo traían a la placita, que era un bordo alto. Uh-huh. Allí lo colocaban y danzaban alrededor. Los Quillacingas. No, los Quillacingas, y bailaban. Y si en 3 o 4 días no llovía, agarraban azotes y le daban. Bueno, ¿hasta cuándo? Y le daban azote al ídolo de piedra. Y cuando ya llovía, pues ellos sí hacían también sus 3 días de fiesta, ¿no? Bebiendo. ¿Qué beberían ellos? Chicha, porque tenían el maíz. Por lo menos productos naturales que no nos hacen tanto daño como ahorita. Sí. Sí. Y luego aquí sí se encuentran tumbas de precolombinos. Hay en Sánchez. Hay aquí en el pueblo. Le puedo mostrar algo que sacó ahí en la plaza, ¿no? Ahora vemos esas cosas. Ok, Padre. Bueno, Padre, con el Padre José Ignacio, creo que tenemos unas historias y una vivencia muy grande en el municipio de Chachagüí. ¿Usted la primera vez cuánto tiempo estuvo en Chachagüí? La primera vez estuve 14 años. 14 años. Se va ¿para dónde me dijo usted que se fue? Cuando era un pueblito, pero como le digo, muy chiquitico. Unas poquitas casas de teja, las demás eran de paja. Y las calles eran unos cangilones llenos de piedra y en el verano de polvo. Pero la gente muy culta, muy amables, obedientes con la parroquia, con el cura, y era en ese tiempo verdaderamente Chachagüí era la familia de Dios. Uh-huh.
Fue una de las personas que más impulsó el deporte en aquella época, el padre José Ignacio. ¿Fue deportista usted también? Sí, a mí me encantaba el deporte. A mí me gustaba jugar el fútbol y básquet jugaba. ¿Y era bueno? Sí. También me parece También que pateaba. le daba duro Sí. la pelotica. Y nos desquitábamos de cualquier cosa con los profesores. También jugó chaza, fútbol. ¿No? Sí, la chaza me ha gustado mucho. Aquí yo procuraba, lo primero que hacía en una parroquia es donde es la cancha de chaza. Lástima no Si tener no la había, no, nos la quitaron ahí del parque. Ahora como que es por arriba, no he ido yo donde juega. Está un poquito retirado. Porque es y la juventud le gustaba. Y se libraban de ir a las cantinas o de estar molestando en las casas. Bueno, ojalá. Yo quiero hacer una aclaración. Sí, señor. Y quiero agradecer a Chacha de aquí, en este día, al señor Juvencio Calvache, que fue el tesorero de la iglesia, un hombre pulcro, un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre creyente, que fue el que más ayudó para la construcción de la iglesia parroquial. Bueno, padre, uno de los logros, padre, que a usted le haya marcado más la vida, a pesar de tantas obras que usted, pero hablemos de una que le haya marcado usted su vida, uno de sus logros, de sus obras, o aquí en el municipio de Chasagüí, o en su vida personal. No, pues aquí el logro para mí es haber hecho la iglesia, ¿no? La casa de Dios, porque la otra era una casita, un galponcito de tapias, ¿no? Entonces se procuró hacer la casa de Dios y han venido párrocos que la han pintado, que la han arreglado, como está ahora, que está bonita. Muy bonita. ¿Qué cree usted que debe ser? Hablemos de Chachagüí, la Iglesia Católica, para retomar, para devolver esa devoción, esa fe que tanta falta nos está haciendo a todos los colombianos y especialmente en nuestro municipio. Pues que regresara Chachagüí a lo antaño, cuando se amaba entrañablemente a la Santísima Eucaristía. Todos los hogares dejaban una sola persona y los demás a la misa. La iglesia era pequeña y se les enseñó a amar a la Santísima Virgen y regalarle ese ramo de rosas tan preciosas del Santo Rosario a nuestra Madre. Como le digo, es hermoso el hogar cuando reza el rosario. Todos felices, todos unidos, hay más paz, más comprensión, hay verdadera hermandad en los hogares donde se reza el rosario. Lo que se quisiera es que los hijos, los jóvenes, comprendieran esto y dejaran de hacer sufrir y de ser los que están matando a los papás con su manera de actuar, de vivir, con sus vicios, con sus pasiones. A mí me da tristeza ver a las niñas, 14 años, ya andan con el niño. Es muy triste. Yo no sé qué pensarán en estos tiempos las mamitas de esas niñas, los papacitos, los hermanos. Es muy triste. Pero como les recuerdo, no todos los hogares. Hay hogares donde verdaderamente se ama, se honra a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen María. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con este personaje tan importante que tiene el municipio de Chasagüí.
El personaje de la semana. Continuamos con el programa, con este especial que estamos haciéndole al padre José Ignacio Urbano. Ya hemos hablado de muchas cosas importantes de la vida personal del padre. Ahora vamos a hablar, padre, un poquito de la posición sobre los pecados actuales de la iglesia, su controversial imagen y el futuro frente a su condición actual. ¿Usted sabe con quiénes fundó Cristo la iglesia? No, señor. Con los apóstoles. Con los apóstoles. Con hombres. Pedro lo negó. Judas lo vendió. Lo vendió. Si Cristo hubiera hecho, nuestro Señor hubiera fundado la iglesia con ángeles, todos seríamos verdaderos santos y verdaderos ángeles. Pero no olvidemos que la iglesia está fundada con hombres. Naturalmente que en todo tiempo se ha ofendido a Dios. Hoy le quieren echar todo el lodo al Santo Padre. ¿Por qué? Él es el jefe, no tiene culpa. Allá le llegan pues toda clase de papeles y todo. Y él, naturalmente, de una o de otra manera, él está procurando llevar muy bien la iglesia, la barca de Pedro, que está en un bambolear de vicios y de pecados. De manera que nosotros como católicos lo que debemos hacer es orar por el Santo Padre, pedir para que el Señor lo ilumine. Vamos ya muy pronto a celebrar la fiesta del Espíritu Santo. Ojalá le pidamos al Espíritu Santo que Él verdaderamente ilumine, como lo ha hecho con todos los soberanos pontífices, a nuestro Santo Padre Benedicto XVI, para que Él siga actuando, llevando esta pobre barca, como le digo, que navega en medio de oleadas de todo mal, para que Él la lleve siempre por el camino que la debe llevar, que es llevarla por el camino del Señor. Hablábamos ahorita, padre, un poquito sobre la problemática de la televisión, lo que está influyendo tanto en los jóvenes, adultos y niños. Yo decía, en aspecto personal, que las iglesias evangélicas, los protestantes, diferentes tipos de iglesias diferentes a la católica, han invertido mucha plata en canales internacionales y en ese aspecto se ha descuidado un poquito la iglesia católica. Nosotros miramos en la televisión 70, 80 canales evangélicos de diferentes religiones diferentes a la católica. ¿Qué opinión le da al respecto a usted de eso? ¿Será que la iglesia católica ha fallado en ese aspecto? De pronto promulgar y aprovechar los medios masivos. Pero sí hay Hay muy pocos. Pero muy pocos, naturalmente. No sé, ¿será que eso vale mucho, muchos millones y millones? Lo que pasa es que pues, ellos buscan la financiación con la misma gente. Es un poquito complejo. Sí, para mí sería eso, porque de lo contrario yo sí oigo algunas estaciones que hablan de la iglesia, que están defendiendo los dogmas, que están defendiendo la doctrina de Cristo nuestro Señor. Regresemos a Chachagüí, padre. Cuando usted llega a Chachagüí, ¿era manejado y comandado por quién? ¿Un corregidor? Bueno, en ese tiempo, como era una cosa pequeña, era un corregimiento de la ciudad de Pasto, mandaba un corregidor. Y como le digo, también los corregidores entraban al trabajo de las fincas porque era la única manera, como no había, ¿cuándo llegaba un peso? Nunca llegaba un peso de la ciudad para obras, era muy difícil. Las obras se conseguían por regla general con senadores o representantes, pero de otra manera, que venga del municipio de Pasto Plata, yo no sabía, no sé, a no ser que ahora vengan, no sé. ¿Cuándo se decide, porque usted participó
para que se convirtiera en municipio? ¿Cuándo se decide eso? Cuando yo he sido muy amigo del doctor Rogelio Bolaños. Ya Con falleció. él hablamos y él me dijo, sí, padre, yo voy a ayudar y yo lo hago. La asamblea es la que aprueba, ¿sí? Sí, señor. Bueno, en la asamblea había un hijo de una familia del doctor Rogelio Bolaños. Rogelio Bolaños. Entonces, él le dijo, y él estaba de jefe, y le dijo, bueno, vamos a hacer municipio a Chachagüí. Y aquí hubo Lazo, Pinta, no recuerdo otro muchacho que hubo, otra persona, que ellos sí salían. Pero el que lo hizo fue el doctor Rogelio Bolaños. Lo convirtió en municipio. Sí, a mí me tocó salir cuando iba a salir el decreto. Sí, sí. Pero a mí me sacaron, el cura de Chachagüí estaba de rodillas puestico las manos, pidiéndole al jefe que por Dios haga municipio a Chachagüí. Ajá. Y me sacaron en la prensa en ese tiempo, sí. Tiempo, El Espectador. Pero se hizo. ¿A quién se nombró como primer alcalde? No, usted sabe, al doctor Figueroa Ortiz. Yo no sé. No traje. El doctor Figueroa Ortiz fue el que manejaba el Imperio de los Incas. Imperio de los Incas. Ya fallecido. Excelente. Y todos los jefes, que tenía él, como 7 empleados, eran de la ciudad de Pasto y ninguno cobró ni un peso. Él nunca cobró un peso. Él lo hizo gratuitamente. Y si alguna vez le llega a sus manos una hojita, la puede leer y leerla a la gente como era el gabinete de Chachagüí en ese tiempo. Sí, por ahí lo tenemos. Excelentes, que trabajaron y gente transparente, mucho. gente pulcra. Sí, en todo, sí. Gente que quería trabajar de verdad por la comunidad. Bueno, padre, ya se convierte en municipio en Chachagüí, se convierte en municipio. La pavimentación de todas estas calles fue el logro de quién? Lo hizo el doctor Rogelio. ¿Ya siendo alcaldía o A antes? mí me tocó regresar después de muchos años. Y regresé aquí a Chachagüí, pero todavía estaba Destapado. La calle estaba destapado, había polvo, bueno, había huecos. Y el doctor Rogelio vino una vez aquí a la casa, padre Burbano, ¿qué vamos a hacer? Yo pienso pavimentar, maravilloso, vamos a pavimentar a Chachagüí. Y él estuvo de subdirector de los senadores. Y él comenzó a conseguir y consiguió todo el dinero para hacer esta obra. Se hizo con él esta obra en ese tiempo, no recuerdo en qué año, es en el 84, no recuerdo. Yo le hice una pregunta a uno de nuestros participantes en nuestros programas estos días. Yo le preguntaba ¿qué tal Chachagüí como corregimiento y qué tal Chachagüí ahorita con alcaldía? ¿Se miraba más el progreso antes o ahora? Pues naturalmente que ahora, ¿no? Sí. El progreso, salió el pueblo, ha progresado bastante, sí. Bueno, estamos aquí con este programa tan interesante con el padre José Ignacio Urbano. Padre, lo hemos visto usted en sus tiempos libres que se dedica a hacer unos collares muy hermosos en piedras muy bonitas que usted trae fuera hasta del país. ¿Por qué no nos habla un poquito desde cuándo nació esa pasión por los collares, por las piedras? Carambas. Collares he hecho algunos, ¿no? Pero no siempre collares. Sí. Yo he hecho rosarios. Rosarios. Y los rosarios los entrego a la gente para que recen el rosario. Los regalo.
Ese ha sido mi apostolado hace algunos años. Y los collares, porque yo conseguí una pequeña colección de collares precolombinos y los he arreglado. Y pues yo recuerdo, mi papá fue maestro. Ajá. ¿Qué enseñaba su papá? Y en Nariño era profesor. ¿De qué? Profesor de escuelas. Ok. Él estuvo mucho tiempo, estuvo en la enseñanza. Y por la noche nos hablaba de los precolombinos y nos recordaba que eran inteligentes, que él nos decía, a veces les dicen brutos, pero si vamos a ver, hacen cosas más maravillosas que nosotros no las podemos hacer. Así nos decía mi papá. De manera, y yo le preguntaba, ¿y eso se encuentra? Sí, eso se encuentra en las huacas. ¿Y qué profundidad tienen? Él me decía 2, 3 metros y se encuentran ollitas, se encuentran instrumentos de música, se encuentran piedritas, hachas, bueno. Entonces a mí me quedé. ¿Cómo hacía usted para encontrar eso? ¿Cómo llegaba allí al sitio? No, entonces hubo un padre en el seminario, el padre Moreno, que le encantó a él. Hizo un museo que me da mucha tristeza que eso se perdió. Pero a propósito del museo, padre, una gran cantidad de objetos que tiene el Museo del Oro en Pasto han sido donados por su persona. Pues es que de museos solo tenemos en Pasto. De particulares, las franciscanas. ¿Quién más? Otra persona, otro pueblo. Otro museo en Pasto. Los padres capuchinos tuvieron, pero eso parece que lo tienen guardado, no sé. ¿Alguna vez? Pero museos, no tiene ni siquiera el departamento. ¿Qué va a tener? No tiene un museo el departamento. Porque que usted habla, ese pertenece al Museo del Oro. No es departamental, el departamento no ha hecho. ¿Por qué no han hecho? ¿Por qué? Porque simplemente no da votos. No da votos. La huaquería, los museos no dan votos. ¿Qué es un museo? Es un libro abierto que nos enseña maravillas. ¿Qué es un museo? Algo maravilloso que educa. Ojalá Chachagüí, esta tierra querida, tuviera un museo. Eso le iba a decir. Eso sería un gozo enorme. ¿Por qué? Porque se están perdiendo lo que nos dejaron nuestros antepasados. Yo recuerdo al comienzo en algunos pueblos sacaban las ollitas, sacaban inclusive ídolos de piedra. ¿Y sabe lo que hacían? Los colocaban lejos, cogían piedras y al que le pega primero destruía. Eso es muy triste, eso es muy triste. No había una enseñanza, no había un amor por nuestros antepasados. Dejamos que se destrocen completamente las entrañas de nuestra tierra y sacan eso y no aprovechan. Es muy triste. ¿Alguna vez encontró oro, padre? Tumbaga. Tumbaga es oro revuelto con cobre. Porque los antepasados trabajaban muy bien. Nosotros nos burlamos de ellos. En ese tiempo ya se trabajaba el cobre. El cobre es muy difícil, mucho más difícil que el oro. El oro es fácil. Pero en ese tiempo ya, yo tengo, creo, 1 o 2 collares de cobre sacados en Matituy. Ahí hay en una mina en el Cerro Espada. En el Cerro Espada, ahí hay una mina de cobre. En ese tiempo los indios la trabajaban, nuestros precolombinos lo trabajaban. Y fundían el cobre.
Yo tengo 1 o 2 collares de cobre. Bueno, entonces, vamos ahorita entonces con el padre, vamos a mostrarles a todos los televidentes todos esos precolombinos, del cual el padre ha sido bien aficionado y le ha gustado hacer esa recopilación de todas estas figuras. Listo. ¿También suena? Sople el rabito, le decían al niñito. Bueno, padre, ha sido muy enriquecedor este programa. Primero, darle gracias a Dios por habernos permitido estar con usted esta tarde y poderle contar un poquito de la historia. Sí, hemos orado y hemos vuelto a otra cosa y Sí. hemos Hecho una revoltura sí, aquí toda rara, sí. pero la idea era eso, era hablar de todo, era hablar de atrás, de la parte de Chachagüí. Sí. Era como era antes, si era mejor como está ahorita. Obviamente que lo moderno pues es lo moderno, va cambiando la vida. Hay nuevas costumbres, hay nuevas sectas, cada día aparecen cosas más extrañas en nuestro mundo. Pero el mensaje que queremos nosotros es que la fe debe crecer cada día más en los hogares de Colombia. La fe debe crecer y cuando uno tiene fe, todo es posible. Sin la fe no es posible nada. Gracias, Padre Urbano, que Dios lo bendiga y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Señor, a usted le agradezco, señor Góez, porque usted se está convirtiendo o se ha convertido o ha sido siempre un apóstol de la verdadera iglesia, que es la nuestra, donde se ama a Jesús sacramentado y donde se quiere a la Santísima Virgen María. De manera que Jesús y María lo bendigan siempre en sus obras, en todas sus obras, que hace por el bienestar de Chachagüí. Amén, Padre, así será. Amables televidentes, tengan ustedes gracias por habernos permitido estar en sus hogares y esperamos en una nueva oportunidad estar de nuevo aquí en un especial con personas tan importantes para nuestro municipio. Que tengan ustedes un resto de día feliz. Los esperamos en una próxima emisión.
Corporación Andina Televisión, Televisión Comunitaria, Canal 2, presentó. El personaje de la semana.